Muchas bendiciones, iglesia, pueblo del Señor, amigos, familia. A cada uno de ustedes que nos ve, nos sigue a través de esta página, queremos compartir con ustedes esta palabra del Señor. En el video anterior hablamos un poco acerca de qué de los Estados Unidos en la profecía bíblica. Hoy quiero compartir qué de la iglesia, qué va a pasar con nosotros. La iglesia en la Biblia no es una institución, no es una organización, vamos a decirlo de esta forma, física, o no es un nombre. La iglesia en la Biblia es un organismo vivo, vivo por el Espíritu Santo, que está compuesta, este organismo, este cuerpo de Cristo, está compuesto por todos aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador, que le han recibido en su corazón y que están, puedo decirlo, unidos en una forma mística, en una forma universal. Son el cuerpo de Cristo, o somos el cuerpo de Cristo, por esa gracia que Él nos dispensó, esa gracia que Él nos dio, y que a través de su poderosa sangre que limpia de todo pecado y de toda maldad, nos hizo sus hijos, nos hizo su iglesia, nos hizo su cuerpo. Y esta gente o estas personas, todos nosotros que hemos creído en Él, que le hemos recibido, formamos la iglesia. Otra vez, un organismo vivo, no una organización, no una denominación, no un grupo selecto, sino un organismo vivo. Y está compuesto de toda tribu, de toda lengua, de toda nacionalidad, judíos, gentiles, de todos, europeos, asiáticos, africanos, americanos, de todas las partes de la tierra, donde existen hombres y mujeres que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, son parte de esa iglesia. Y es importante que lo dejemos claro en nuestro corazón, porque existen muchos grupos o algunos grupos que se autoconsideran la iglesia auténtica, y que fuera de esas paredes o de esas líneas teológicas e ideológicas no hay salvación, no hay ese perdón, no hay esa oportunidad, y eso es falso. Las escrituras claramente nos enseñan en Juan capítulo 3, es para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Al final del día, ahí va la iglesia, ese es su destino, esa es la meta, tener una vida o expresar o vivir expresamente una vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual nos amó y se entregó a sí mismo para limpiarnos, para lavarnos, para santificarnos, para hacernos aceptos en Dios su Padre, el que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dicho esto, tenemos que enfatizar que la iglesia no pasará la gran tribulación, porque en la gran tribulación estará el anticristo reinando, gobernando, dominando, y sí, también ganando, puedo decir esta expresión, venciendo, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, dice que el primer caballo blanco, el jinete, salió venciendo y para vencer. Y la Biblia dice claramente en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre Cristo, será edificada o edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, las puertas del mismo infierno, no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús está dando una sentencia, está haciendo un énfasis bien importante.
la iglesia nunca jamás será vencida, nunca jamás será derrotada. Por lo tanto, la iglesia que está vivificada, levantada, sustentada por el Espíritu de Dios, por ese Espíritu glorioso que el mismo Cristo dijo que enviaría y que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniese y habitase entre nosotros, habitase en la iglesia. Esta iglesia no será derrotada. Una cosa es sufrir tribulaciones, pasar aflicciones. Jesús mismo nos los advirtió. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Una cosa es pasar persecuciones, todo eso vive la iglesia, no en todas partes, no en todo el mundo, pero sí en muchos países, en muchos lugares está siendo perseguida la iglesia. Pero otra cosa es ser derrotada, es ser vencido, es que la iglesia pierda. Y la Biblia nos enseña claramente que en el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia ya no esté aquí, los santos serían vencidos. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo que fue apartado para que fuera quienes estaban o estarán aquí sufriendo esa gran tribulación, y un pueblo que fue escogido por Dios y que Dios no ha terminado con ellos. Entiendo que hay otra corriente teológica cuando enseñan que la iglesia es el Israel espiritual, que ya Dios no tiene un trato con su pueblo Israel, el Israel físico, natural, el que apartó en Abraham, en la descendencia de este varón. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña claramente que nada tiene que ver el pueblo nacional, la nación de Israel, los descendientes de sangre, físicos, naturales de Abraham, con la iglesia. Obvio que si algún descendiente de Abraham o los descendientes de Abraham, y los hay muchos que han recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, son parte de esta iglesia, son parte de esta multitud, aparte de este grupo aparte que Dios ha denominado, ha escogido como su iglesia, y que en la Biblia se usan figuras retóricas para darnos a entender la trascendencia, lo especial, lo diferente que es la iglesia. Por ejemplo, se usa la figura de la novia de Cristo. En Apocalipsis se utiliza la esposa del Cordero para darnos a nosotros a entender y a conocer que somos un grupo diferente, un grupo especial, un grupo transformado, cambiado exactamente por la sangre del Cordero, regenerado por el poder del Espíritu de Dios, y que sin duda alguna estaremos para siempre con Él. Una iglesia que no será vencida porque Jesús lo estableció en su palabra. Más allá de las tribulaciones, más allá de las aflicciones, de las persecuciones que la iglesia de Cristo hoy pueda estar pasando, hoy pueda estar viviendo. Por eso es que en Apocalipsis leemos que los justos juicios de Dios serán derramados en este tiempo de la gran tribulación. Y dice claramente la Escritura que es justo que reciban la retribución, que sean perseguidos los que persiguieron al cuerpo de Cristo, a la iglesia, que sean castigados los que castigaron, los que afligieron a la novia de Cristo, la iglesia. Es justo, dice el libro del Apocalipsis, y esto se verá en el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuál es la ruta que lleva la iglesia? ¿Cuál es el destino? Estar para siempre con el Señor cuando la iglesia sea levantada y sea trasladada a los aires para estar por siempre con el Señor. Es un misterio, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51, 52, 53. Esto es una realidad, es un misterio, pero esto ocurrirá. El hecho de que no podamos procesarlo mental y razonablemente no significa que no va a ser, que no va a ocurrir, que no va a pasar. La palabra del Señor claramente dice que seremos
transformados. Dejaremos este cuerpo físico natural y obtendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo que no estará sujeto a tiempo y espacio como conocemos hoy en día en lo natural. Primera Tesalonicenses capítulo 4 también nos enseña lo mismo, que seremos arrebatados cuando se toque la trompeta, la final trompeta, porque dice la Biblia que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados para estar por siempre con el Señor. Esta es la ruta que lleva la iglesia y es ahí donde estamos enfocados. Por eso no hace sentido que muchas congregaciones o grupos que se llaman o autodenominan iglesias del Señor, iglesias de Cristo, estén buscando sus raíces hebreas, sus raíces judías, sus raíces israelíes, y buscan a través de sus apellidos y qué tanto tienen de esta herencia sanguínea natural de la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido, porque no estamos llamados a ser ese Israel, ni somos el Israel que sustituye a la Israel natural, al Israel físico, al pueblo que Dios escogió de entre todos los pueblos de la tierra. Y en Abraham levantó esta nación, y si ustedes ven, ahí está el pueblo de Israel y seguirá estando. En otra explicación hablaremos sobre Israel como nación, pero hoy estamos hablando de nosotros como iglesia, los que hemos recibido a Cristo, a lo cual invitamos a todo aquel que quiera creer, sea judío, sea israelita, sea de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier lengua, de cualquier país, de cualquier ciudad, para que acepte a Cristo como su Señor y Salvador personal y sea parte de la iglesia de Cristo, que nazca de nuevo por el poder del Espíritu de Dios, recibiendo el perdón de sus pecados, recibiendo el perdón de su iniquidad, y se convierta en un hijo, en una hija del Dios vivo, y pase así a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Después de estar con Él en ese levantamiento, en ese arrebatamiento, en ese encuentro con Él, antes de la gran tribulación que azotará la tierra, estaremos en el tribunal de Cristo, como dice las Escrituras en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Se lo leo para que usted lo conozca. Dice la Escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es la ruta que sigue la iglesia. Todos vamos a comparecer, no la totalidad del género humano, sino toda la iglesia que sea levantada estará en el tribunal de Cristo. Es necesario, como le escribía el apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia en Corinto, les decía: es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho en la tierra mientras estaba en el cuerpo. También nos lo enseña Romanos 14, 10, y usted puede mirar esta lectura de la palabra. La iglesia no hace obras, no hace acciones, hechos, no para ser salvo, sino porque hemos sido salvos, podemos obrar en esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Las obras que nosotros hacemos como iglesia de Cristo tienen y tendrán una recompensa. Jesús dijo que si a un vaso de agua diésemos, ni eso se quedaría sin su recompensa. Lo que usted y yo estamos haciendo después de haber nacido de nuevo, después de habernos convertido en hijos de Dios y ser parte de esta iglesia de Cristo, todas nuestras acciones, todos nuestros hechos, todos nuestros actos tendrán una recompensa. Por eso las Escrituras dicen: según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo. Y también las escrituras nos enseñan en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15, que todas nuestras obras, todo lo que hayamos hecho será probado por el fuego. Si alguno edificó, dice el apóstol Pablo a los Corintios, como piedras preciosas, oro, plata, el fuego lo va a probar. Y si alguno edificó heno, madera, hojarasca, será quemado por el fuego. Es decir, que nuestras acciones, Dios las va a probar, Dios las va a analizar, las va a comprobar de qué manera obramos en la tierra después de haber nacido de nuevo, después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y en base a eso recibiremos recompensa, recibiremos coronas, recibiremos tributos, recibiremos recompensas, recibiremos un salario, si me permite ese tipo de expresión. Porque todo lo que hagamos y todo lo que hacemos estará escrito, estará o está delante del Señor. Aquí yo quiero animarle a usted que es parte de un grupo, parte del cuerpo de Cristo y asiste y sirve al Señor, que entienda que todo lo que hace no lo está haciendo para su grupo, para su iglesia, para su pastor, no, lo está haciendo para el Señor. El apóstol Pablo nos exhorta también diciendo que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, sea como para el Señor. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña que vamos a ser recompensados. Dios está viendo con qué actitud, qué intención hay detrás de nuestras acciones y seremos recompensados, seremos retribuidos. Yo sé que hay muchos hermanos nuestros que a veces se entristecen o se ponen afligidos porque como que no los reconocen, como que, hermana, hermano, tú que estás en Cristo, no esperes reconocimiento en la tierra, ni siquiera del mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia. Mejor espera el reconocimiento del Dios Todopoderoso en Cristo Jesús cuando comparezcas ante el tribunal de Cristo, porque es allí realmente donde se te va a reconocer y donde se te va a retribuir. Por eso tengamos conciencia de qué es la ruta que lleva la iglesia. Después de este tribunal, después de este, voy a llamarlo así, juicio recompensatorio o de recompensas que Jesucristo dará a todos sus seguidores, a todo su cuerpo, a toda su iglesia, vamos a pasar a lo que la Biblia llama en Apocalipsis 19 y que podemos leer del versículo 1 al 9, a las bodas del Cordero. Esa fusión de la iglesia con Cristo, esa fusión de su cuerpo, que es la iglesia, que estará donde Jesucristo esté. Sabemos que después de esto, Jesucristo vendrá, como dicen las Escrituras, a la tierra para reinar por 1000 años. Pero nosotros, la iglesia, los que hemos sido lavados con su sangre, vendremos juntamente con Él. Pero ya no vendremos en carne, ni sujetos a pasiones, ni sujetos a lo natural. Vendremos con Él semejantes a Él en ese cuerpo glorificado que Él nos dará cuando nos haya sido dado en el arrebatamiento, o si es que la muerte nos sorprende antes, cuando seamos resucitados por el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, amigos, esta palabra es para exactamente usted que es parte de la iglesia de Cristo. A usted que se ha detenido, que por alguna razón no está sirviendo al Señor, yo lo invito, lo motivo para que usted se entregue al Señor una vez más y a la iglesia. Usted que sirve al Señor, conviértase de todo su corazón, porque no puede ser iglesia de Cristo el domingo o el día de la reunión y los demás días de la semana simplemente vivir como cualquier otro mortal en la tierra. Eso no es así. Nosotros como iglesia de Cristo estamos llamados a una cultura, un estándar más elevado que la cultura del mundo. En estos días, al menos aquí en la nación, es increíble
las contiendas, las discusiones que se desarrollan por la implementación cultural de esta tierra, realmente son discusiones vanas, superfluas y hasta cierto punto intrascendentes, porque como iglesia de Jesucristo, nosotros estamos llamados para estar por encima de cualquier cultura, no importa si sea lo que llaman una cultura cristiana. La cultura cristiana no tiene mayor trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia es la cultura bíblica, la cultura del evangelio, que está por encima de todas las culturas, sea la que sea, de cualquier país, de cualquier etnia, de cualquier grupo étnico, de cualquier nación. La cultura del evangelio de Cristo, la cultura bíblica, la cultura del Dios Todopoderoso está por encima de las culturas de las naciones. Así que yo lo invito para que usted no se mezcle ni pierda su tiempo en ese tipo de vanas discusiones que no establecen los principios divinos, los principios culturales del cielo, los principios del reino de los cielos. Por ejemplo, discuten mucho que la cultura cristiana, pero cuando tú miras, la cultura cristiana está igual o peor que las culturas paganas, las culturas malvadas de los hombres. No aman a su prójimo, no oran por sus enemigos, a lo contrario, los persiguen. O sea, ¿de qué cultura estamos hablando? Pero eso es otro asunto. Aquí el punto es que como iglesia de Cristo, usted tiene que estar por encima de esos niveles, de esos estándares que la nación, que las culturas de los seres humanos nos establecen. Sí, el estándar de Jesucristo es un estándar más elevado. Y allí es donde tenemos que enfocarnos. Allí es donde tenemos que llegar como iglesia. Allí es donde, como dice la escritura en Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, el apóstol nos dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que nosotros ya no vivamos, sino que Cristo viva en nosotros. Ese es nuestro llamado como iglesia. Ese es nuestro estándar, a donde nosotros tenemos que llegar y caminar día tras día. Porque mientras estemos en el cuerpo, mientras estemos sujetos a estas leyes naturales de la carne, también va a haber esa tendencia al pecado, esa tendencia a la maldad, esa tendencia a lo malo, porque esa naturaleza está en nosotros. Pero también tenemos la naturaleza espiritual que recibimos en el nuevo nacimiento, cuando Jesucristo nos perdonó de todos nuestros pecados y nos hizo sus hijos. Y en esa naturaleza espiritual es la que necesitamos trabajar para que se implemente en nuestro carácter diario, en nuestra vida cotidiana, y establezcamos los principios, los hechos, los pensamientos de Jesús, del Cristo de la gloria que nos rescató, en medio de una sociedad, como dicen las Escrituras, en medio de una sociedad maligna, perversa, en una generación maligna, perversa, que vive y está en oscuridad. Iglesia del Señor, yo te llamo para que levantes tu estándar y tu nivel de vida al nivel bíblico, al estándar bíblico, a lo que los evangelios nos enseñan, y te encauces a ello. Sea tu meta ser como Cristo y no simplemente abrazar una cultura cristiana que no te va a llevar a nada y que no te va a poner en el reino de los cielos. Si tú has sido salvo por Cristo, si tú has nacido realmente de nuevo, tus obras, tus dichos, tu manera de vivir tiene que ser diferente a la cultura cristiana y a las culturas de este mundo. Impresionante. Sinceramente, con mucho respeto lo digo, pero estaba viendo ciertos números en hoy. Dicen que más de 100 millones de personas estaban viendo el medio tiempo el show del medio tiempo que se da en el fútbol americano, ahora que se jugó la final este domingo,
y apenas unos 5 millones vieron la contraparte de la supuesta cultura cristiana. Como cristiano, o sea, no entiendo eso. Como seguidor de Cristo, no me hace sentido, porque no puedes vivir tu vida como la vive el mundo, la gente que no tiene a Cristo, y llamarte cristiano. Si realmente eres cristiano, conviértete. Píndaro, dijo zapatero, a tus zapatos. Si eres hijo de Dios, conviértete en un hijo de Dios. Vive como hijo de Dios. Actúa como hijo de Dios. Deja la hipocresía, deja la mentira, deja la doble vida, deja el pecado, porque si no te conviertes, si no te arrepientes, aunque te llames cristiano y aunque estés en la banca o en el asiento de tu congregación, sin faltar a ninguna de ellas, de esas reuniones, no vas a entrar al reino de los cielos. Porque la Biblia claramente dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es algo que simplemente un dogma religioso, una doctrina que se enseña, una estructura eclesiástica o ideológica, teológica. No, la santidad es un diario vivir, la santidad es una actitud, un carácter, un camino, una forma de ser en esta tierra, mientras estamos en el cuerpo. Porque pronto saldremos de este cuerpo cuando Cristo aparezca y levante a su pueblo. Y yo te invito a ti, hermana, hermano, tú que has escuchado la palabra, que en algún momento has recibido a Cristo, que inclusive a lo mejor hasta serviste en la iglesia, a lo mejor hasta fuiste ministro de la palabra del Señor, para que te levantes en el nombre de Jesús y sigas adelante. Porque si Dios te salvó, si Dios ha permitido que tú oigas o escuchases en un momento determinado el evangelio de la salvación de Cristo, es porque Dios tiene propósito para ti. Sí, Jesús sigue diciendo lo que le dijo a la iglesia en la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto es hasta cierto punto doloroso, porque este mensaje que el Espíritu daba en Apocalipsis capítulo 3, se lo daba a la iglesia. No se lo daba al mundo, se lo daba a la iglesia. Jesús sigue llamando a la puerta de tu corazón. Sigue tocando ahí. Si tú abres, Él va a entrar. Y yo te invito para que abras la puerta de tu corazón. Rechaces el resentimiento, el odio, la tristeza, la amargura. Te limpies de toda de esas actitudes que son del mundo. Y entonces dejes que Jesucristo reine en tu corazón. Que Él tome el control y la soberanía en el trono que se siente en el trono de tu vida, para que Él gobierne, te conduzca y seas guiado por el Espíritu de Dios. Este es el llamado para la iglesia. Este tiempo que estamos viviendo es una ventana que se abre para la iglesia, para que más hombres y mujeres reciban a Cristo, y los que ya han conocido y recibido a Cristo en algún momento de su vida, entonces realmente se conviertan a Él de todo corazón y le sigan, porque el Señor Jesús viene, y viene muy, muy pronto, más de lo que pensamos, más de lo que imaginamos. Lo que hoy vemos en el mundo, cómo se sacude, cómo se estremecen las sociedades, cómo se convulsiona el mundo, no es otra cosa más que gritos de parte de Dios, gritos de parte del Dios Todopoderoso. Prepárense, prepárate. Prepárate, iglesia del Señor. Mundo, prepárate, porque el fin de todas las cosas se acerca. Dije el fin de las cosas, no el fin del mundo. Es cosa diferente. El fin de este sistema se acerca. Y usted y yo podemos estar para siempre con el Señor. Sí, recibiendo una recompensa, porque la iglesia no será vencida. La iglesia siempre prevalecerá por encima de los que te persigan, te aflijan, te agobien, se burlen de ti. La iglesia prevalecerá, porque Jesús lo prometió. Las puertas del infierno no prevalecerán, no le ganarán a la iglesia. Y esto implica una lucha continua
y nos mantenemos en el camino y en la lucha contra las fuerzas del adversario que buscará siempre distraernos, sacarnos de la carrera para que tropecemos. Pero poderoso es Dios para mantenernos sin caída hasta el día de su gloriosa venida. Iglesia del Señor, aférrate a Él, entrégate a Él, conviértete a Él, sírvele a Él con todo el corazón, porque ciertamente los días son malos y vienen días muy complicados, pero si estamos en Cristo Jesús, estamos asegurados. Recuerda que en Apocalipsis 19 nos enseña que Jesús trae un escrito, una leyenda que dice que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Y Apocalipsis capítulo 1 nos enseña que nos lavó con su sangre y nos hizo para Dios su Padre reyes y sacerdotes. Eso es lo que somos la iglesia, un grupo aparte, una multitud diferente, que nada tiene que ver con el Israel sanguíneo, el Israel natural, la descendencia de Abraham. Nada tenemos que ver con ello. Eso sí, si de los descendientes de Abraham reciben a Jesucristo como el Señor y Salvador, son parte de esta iglesia, de este cuerpo diferente que el Señor selectó para ser su novia, su esposa, para estar para siempre con el Señor. No te quedes afuera, no pases la gran tribulación, no te quedes a sufrir, a llorar los juicios que se desatarán sobre esta tierra, cuando hoy tienes la oportunidad de recibir el perdón de tus pecados, nacer de nuevo por el poder del Espíritu de Dios y convertirte de todos tus caminos, arrepintiéndote y reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Oro con ustedes, pueblo del Señor, que el Dios Todopoderoso me los bendiga y que a ustedes y a mí nos sostenga firmes, sin arrugas, sin manchas, sin caída, sin tropiezo, hasta el día glorioso de su venida, cuando nos encontremos en las nubes con Él y para estar por siempre con Él. No se quede afuera, es su decisión, no lo olvide. Dios ya lo hizo todo, ahora es tu decisión seguir y servir a Jesucristo como Él lo merece. La iglesia tiene un destino muy glorioso y somos un cuerpo diferente, una multitud aparte, un grupo diferente, como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Muchas bendiciones, un abrazo y hasta la próxima. Padre, te doy gracias en esta hora por lo que tú has hecho por nosotros, el sacrificio que hiciste en la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad y hacernos tus hijos. Muchas gracias, Dios, por esa gracia que nos has dispensado y que nos sigues dispensando. Oro para que tu iglesia esté firme, esté segura, Padre de la gloria, para que les ilumines y nos sigas iluminando en nuestro espíritu, en nuestro ser interno, Dios mío. ¿Quiénes somos en ti? ¿Qué somos en ti? ¿Y a dónde vamos cuando estamos en ti, mi Dios? Yo te ruego en el nombre de Jesús que a pesar de todas las corrientes teológicas, doctrinales y de enseñanzas que pululan en las redes sociales y en el mundo entero, Padre, que tu palabra siga prevaleciendo, que siga siendo esa lumbrera, esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para que no nos desviemos de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y que no nos detengamos nunca, sabiendo que hay recompensa, que hay, Dios mío, un regalo de parte tuyo, hay bendición de parte tuya para todo aquel que venciere, como dicen el llamado del Espíritu a las iglesias en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, al que venciere. Y hoy oro en el nombre de Jesús para que cada uno de los que nos escuchan o los que reciben esta palabra o los que la comparten en sus redes sociales, Padre, que cada uno de esos sea un vencedor en ti, en el nombre de Jesús. No en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino en el poder de tu Espíritu Santo que está en nosotros, que está con nosotros y que nos guía, porque somos guiados por el Espíritu de Dios, como dice tu palabra.
Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que mis hermanas, mis hermanos que en algún momento están en debilidad por las aflicciones, por las tribulaciones, por las persecuciones, por las angustias de esta vida natural, los abraces, Señor, los levantes, los fortalezcas, les levante sus ojos, mi Dios, y puedan ver, Dios mío, el destino glorioso que tenemos en ti. Padre, en el nombre de Jesús, que ninguna de tus hijas, de tus hijos que han sido lavados con tu sangre se quede atrás, Señor. Que todos vengan a ese arrepentimiento genuino. Los que han escuchado tu evangelio quizás desde pequeños, Dios, que se vuelvan a ti, se entreguen a ti, Señor, de todo su corazón. Porque a pesar de los tropiezos y de los errores que cometamos, tu gracia se sigue extendiendo. Donde abunda el pecado, dice tu palabra, sobreabunda tu gracia. Hoy que estamos en esta ventana de preparación, en esta ventana del tiempo de oportunidad para que ninguno perezcamos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que tu iglesia sea fortalecida y sea iluminada, llena, avivada por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a los que nos oyen, bendigo a los que reciben esta palabra y que cada uno de ellos sea o se convierta en un verdadero hijo tuyo, en ese cuerpo místico que es tu iglesia, el cuerpo universal de Jesucristo. Muchas gracias, Padre Celestial, por este momento de palabra y de oración. Que tu pueblo sea bendecido con tu paz. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Un abrazo, bendiciones, hasta la próxima.